Buenos días. Vamos a mirar aquí. Desarrollamos el postulado de Kelvin-Planck, ¿no? Entonces, en la clase anterior, pues miramos el primer postulado de la segunda ley, que es el postulado que se llama el postulado de Kelvin-Planck, y que lo desarrollamos en una máquina térmica, en donde se produce una potencia a partir de un calor que transfiere una fuente de alta energía. Bueno, desarrollamos el concepto de eficiencia, ¿sí? Es un concepto bastante importante ahorita en los sistemas energéticos. Todo sistema energético o muchas empresas inclusive están empezando a invertir en lo que se llaman las líneas de eficiencia energética, ¿no? Con el objetivo siempre de que sus procesos sean menos costosos, ¿no? Al final, la energía representa dinero. Entonces, si una empresa puede consumir menos energía, pues eventualmente le va a costar, va a tener unos costos de operación menores, ¿sí? Ya sea por el consumo de gas natural, o energía eléctrica, ¿sí? O de otros recursos. Entonces, este primer postulado que desarrollamos, o el primer principio, el primer enunciado de la segunda ley de la termodinámica, estaba enfocado hacia la capacidad que tiene un proceso de convertir energía térmica, calor, en trabajo, ¿no? Entonces decíamos que esa conversión tiene un límite. Yo no puedo convertir toda la energía que viene de calor, la puedo convertir a trabajo, sino que hay una cantidad de energía que tiene que desecharse, por así decirlo. Y a eso lo llamamos que es una pérdida, ¿no? Una pérdida de la energía que había disponible al inicio, o no, una parte de la energía que había al inicio no se pudo aprovechar y convertirla en trabajo. Hoy vamos a mirar otro tipo de proceso tiene, que en la naturaleza no puede ocurrir espontáneamente, ¿sí? Y son los procesos de intercambio de energía de una fuente. Tenemos lo siguiente: si usted tiene un vaso con agua, ¿no? Ustedes saben que ese vaso con agua no se puede enfriar espontáneamente con el ambiente, ¿sí? O sea, el vaso con agua no puede de repente bajar su temperatura y el ambiente debe estar a una temperatura mayor. Se necesita para ello, ¿qué se necesita para poder enfriar algo? ¿No? ¿Qué máquina? Una nevera, ¿cierto? O un aire acondicionado o algo así. Entonces vamos a mirar que siempre que se necesite enfriar un cuerpo con relación a su ambiente, es necesario hacer un gasto de energía, ¿sí? Eso espontáneamente nunca va a ocurrir, porque todos los cuerpos siempre van a buscar un equilibrio térmico. Y espontáneamente ningún cuerpo va a decir, yo le voy a hacer parte de mi energía al exterior de manera espontánea. Entonces, hoy vamos a mirar el segundo principio, o el segundo postulado de la segunda ley. Estos postulados que estamos desarrollando son simplemente postulados como cualitativos, ¿no? O sea, hasta el momento no hemos desarrollado una ecuación que nos permita verificar esto que estamos viendo, estas dos clases. Entonces, para presentar este postulado, lo que vamos a hacer es que vamos a analizar una máquina de refrigeración, ¿no? Un ciclo de refrigeración. Entonces, el segundo postulado de segunda ley se le conoce también como el postulado de Clausius. Que fue el personaje que trabajó estas máquinas. Entonces, vamos a mirar entonces lo que sería un ciclo de refrigeración. El ciclo de refrigeración, recordemos, constaba de 4 componentes, ¿no? Un compresor,
eh, un compresor, un condensador, válvula de expansión y un evaporador. Ese era nuestro ciclo. Y no, bueno, entonces tenemos compresor, condensador, evaporador. Y nuestra válvula. Bueno, entonces, miremos, coloquemos aquí los depósitos de energía, ¿no? Recordemos que siempre es un cuerpo o un sistema que usted le puede entregar energía o el cual puede tomar energía sin alterar su temperatura. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar que nuestro depósito de energía, si recordamos allá nuestro ciclo de refrigeración, ¿en dónde se le entregaba la energía al ambiente? ¿Cuál era el componente acá que le entregaba parte de la energía del refrigerante al ambiente? ¿Condensador o el evaporador? El condensador, ¿no? Entonces, habíamos dicho que aquí se comprime el gas sale caliente y ese gas tiene que pasarse por un sistema que disipe energía para que llegue a un proceso de condensación, ¿no? Y acá salga como el líquido saturado, ¿no? Entonces, de cierta manera, fíjense que aquí se está entregando energía hacia el exterior y se le está entregando energía al ambiente, ¿no? Entonces, hay un calor transferido y ese calor transferido lo vamos a entregar a un depósito de energía con una temperatura pH. Energía con una temperatura alta, ¿no? pH. Y acá hay un calor que se llama un calor QH también. ¿Listo? En la válvula pues es un proceso isentálpico, entonces aquí no ocurre nada con el exterior, porque recordemos que al final nosotros queremos es evaluar todo el sistema, ¿no? En el evaporador, el gas refrigerante, ahí es donde va a capturar la energía del medio que quiere enfriar, ¿sí? Entonces le retira energía a ese medio y aquí por lo tanto debe haber también una transferencia de calor, que es lo que estaría entrando al sistema. Y lo colocamos como un calor QL porque es un calor transferido a partir de una fuente un depósito de energía que está a baja temperatura. Entonces aquí vamos a tener un depósito de energía con una temperatura TL. ¿Listo? Y nos hace falta un único proceso, que es el compresor, ¿no?
Y en el compresor lo que está entrando es un trabajo. Entonces aquí hay un trabajo neto que estaría entrando al sistema. ¿Listo? Entonces recordemos que cuando analizábamos ciclos, nosotros decíamos que el calor neto en todo el ciclo es igual al trabajo neto en todo el ciclo. Entonces planteábamos la ecuación esta, ¿no? Calor neto en el ciclo era igual al trabajo neto en el ciclo. Y pues había que tener en cuenta entonces aquí tendríamos este calor QH que estaría saliendo, entonces lo colocamos negativo, ¿no? Entonces es menos QH. A eso estaría entrando más QL es igual al trabajo que estaría entrando, que sería negativo también, ¿no? A menos trabajo del compresor. ¿Listo? Entonces, podemos decir también que el trabajo en el compresor es igual a una diferencia entre esos dos calores que se transfieren. Bien, ya esta ecuación, pero ahora, fíjense que de cierta manera lo que me está haciendo el ciclo de refrigeración es transferir energía, o sea, si lo miramos en términos globales, nosotros estamos transfiriendo energía de un cuerpo que está a baja temperatura a un cuerpo que está a alta temperatura. ¿Sí? El interior de la nevera está a 5 o 10 grados. ¿Sí? Y hay un refrigerante que va a tomar parte de la energía que tiene ese sistema y se la va a quitar. Y eventualmente esa energía la va a disipar al ambiente. Y el ambiente está a 25, 30 grados. Digamos que eso espontáneamente nunca va a ocurrir. Es lo que yo les mencionaba ahorita. Un cuerpo que está frío nunca le va a hacer energía a un cuerpo que está caliente, de manera espontánea. La única manera para que eso pueda ocurrir es mediante un gasto de energía. ¿Sí? Y ese gasto de energía lo va a proporcionar quién. ¿Dónde va a estar un consumo de energía que me permita realizar ese proceso? El compresor, ¿no? Entonces el compresor es el que va a facilitar todo eso, ¿no? Entonces, pues siendo así, nosotros podemos desarrollar pues el segundo enunciado, que lo voy a colocar aquí textualmente, como coloqué el anterior, y nos dice que es imposible construir un dispositivo que funcione de manera cíclica. Entonces, colocarlo aquí entre comillas. Es imposible construir un dispositivo que funcione en un ciclo y cuyo único efecto sea transferir calor de un cuerpo de baja temperatura TL para un cuerpo de alta temperatura.
H. Esta definición del segundo principio nos va a servir ahorita que miremos la parte de procesos reversibles y procesos irreversibles. Cuando miremos cómo son los procesos de transferencia de calor. ¿Listo? Entonces, efectivamente, para que yo pueda transferir energía, al final, esta energía que se le transfiere al refrigerante después es transferida a otro medio. ¿Sí? Entonces, la única manera para yo poder transferir energía de este cuerpo que está a baja temperatura, que sería el interior de la nevera, hacia el exterior, ¿sí? Es mediante una cantidad de energía que se estaría consumiendo en el proceso. ¿Listo? Ahora pensemos cómo se plantearía la idea de un rendimiento o la idea de una eficiencia en un ciclo de refrigeración. Entonces, en la clase pasada, cuando vimos ciclos de potencia, yo les había hablado que el concepto de rendimiento muchas veces uno lo plantea como un beneficio sobre un costo, ¿no? Ya, ¿qué es lo que me interesa del proceso? Lo coloco como beneficio. ¿Sí? Y para lograr ese resultado, ¿qué debo gastar? ¿En dónde debo gastar algo? Entonces planteemos, vamos a mirar por qué no podemos colocar aquí eficiencia, ¿sí? Sino que vamos a colocar simplemente un rendimiento. Entonces digamos que si yo quiero evaluar el rendimiento del sistema, como les dije, vamos a plantear el concepto de un beneficio sobre un costo. ¿Cuál sería el beneficio? Si yo estoy trabajando en una máquina de refrigeración, ¿qué me interesa? ¿QH, QL o trabajo? ¿Cuál es el objetivo de la máquina? Si usted compra una nevera, a usted le interesa que la nevera disipe energía al ambiente, o que consuma un trabajo o que fríe un medio. Entonces, ¿cuál sería el beneficio? QL, ¿no? ¿Y el costo? ¿Cuál sería el costo para lograr ese beneficio? El trabajo que yo estoy consumiendo, ¿no? Entonces aquí tendríamos que esto sería QL y en el denominador iría el trabajo del compresor, ¿no? ¿Bien? Ahora, yo puedo expresar eso en otros términos. Yo puedo decir que el trabajo del compresor va a ser QH menos QL. Más rápido, QL sobre QH. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a dividir el numerador y el denominador por QL. ¿Listo? Entonces al final nosotros tendríamos que el rendimiento lo podríamos expresar como 1 sobre QH sobre QL menos 1. Revisemos el ejercicio que hicimos de refrigeración. ¿Ves? Revisemos el ejercicio que hicimos de refrigeración y busquemos los valores de QL en kilovatios, el calor transferido en el evaporador y el calor transferido, el trabajo consumido en el compresor. ¿Sí? Fíjense que aquí ya le asignamos las direcciones, ¿no? Bien. Sí, aquí ya le estamos asignando las direcciones, entonces colocamos simplemente las magnitudes. ¿Listo? Entonces, busquemos el calor QL o el calor o esta diferencia, UH y QL. ¿Tenemos ambos o tenemos solamente? ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daban esos valores? En el ejercicio, ¿cuánto daba el trabajo? Creo que eran 5 kilovatios, era el dato que nos daba el ejercicio.
¿O tocaba calcular? Creo que eran 5 kilovatios, pero no me acuerdo. ¿Sí? Acá colocamos 5 kilovatios. ¿Y cuánto era? Teníamos el del evaporador y creo que el del compresor había quedado como trabajo extra. ¿O lo calculamos también? Miremos si tenemos el calor QL o si tenemos el calor QH. El evaporador 14 14.4. 14.4. Listo. Ahí ya lo podríamos calcular, ¿no? ¿Cuánto daría esta operación? Y ahí vamos a mirar por qué no lo llamamos eficiencia, sino que lo llamamos un rendimiento. ¿Cuánto nos da? 14.4 sobre 5. ¿Cuánto? 28. 2.88, ¿cierto? Y ahí es donde vamos a hablar de por qué no se coloca un porcentaje. Que no tiene sentido hablar de un 284%, ¿sí? Sino que ahí, cuando se trabaja ciclos de refrigeración, no vamos a trabajar eficiencias. El concepto de eficiencia no la trabajamos porque la eficiencia es un valor entre 0 y 100%. ¿Sí? Aquí los resultados los pueden dar mayor a 1. ¿Sí? Entonces, en lugar de trabajar eso como una eficiencia, se trabaja como un coeficiente de rendimiento o un coeficiente de desempeño, que en la literatura se encuentra como COP. ¿Sí? Y ese es el COP de una máquina de refrigeración. Porque también hay COP de una bomba de calor, que sería cuando el objetivo no es, cuando yo utilizo ese ciclo, pero para calentar un medio. Es decir, lo que pasa es que eso solamente se encuentra en países con estaciones. En un país con estación yo puedo simplemente operar este sistema, ¿sí? Y cuando yo opero este sistema lo que aprovecho es este calor, ¿sí? Que es como si yo agarrara el aire acondicionado esos de pared y lo colocara al contrario, ¿sí? Si yo lo coloco al contrario, lo que va a hacer es que le va a entregar aire caliente al medio, al lugar que uno quiere tratar, ¿sí? Y el aire frío lo estaría descargando hacia afuera. ¿Sí? Eso ahí estaría funcionando como bomba de calor, ¿sí? Entonces, si yo opero este ciclo en este sentido, bueno, en la realidad el ciclo siempre va a operar en ese sentido. Lo que pasa es que yo, en una nevera o en un aire acondicionado, yo aprovecho este calor, ¿sí? Que busca que enfriar un medio, ¿sí? Cuando yo trabajo el equipo como una bomba de calor, lo que necesito aprovechar es este calor QH, porque yo lo que busco es calentar un medio. Pero pues como es como en esta región del mundo no se necesita la calefacción, pues uno simplemente lo opera como para refrigeración. Si lo fuésemos a trabajar como bomba de calor, pues aquí simplemente cambiamos QH por QL y desarrollamos el proceso y se invierte aquí eso. Bueno, es decir, si colocáramos acá el COP para una bomba de calor, tendríamos que sería 1 sobre 1 menos QH, pero no, QH sobre QL. No, QL sobre QH. Ok,
que sería aprovechando el calor en el evaporador y no en el condensador. Pero en el condensador y no en el evaporador. Entonces aquí tenemos el factor que nos permite encontrar el desempeño de una máquina de refrigeración o una máquina o una bomba de calor. Ah, ¿cuánto? ¿2.82? Entonces, el COP de refrigeración de esta máquina, 2. La pregunta ahora es la siguiente. Ya sabemos que existen unas condiciones de los procesos que establecen unas direcciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo sé que espontáneamente este proceso nunca va a ocurrir, ¿sí? Y que para que este proceso ocurra, que es transferir energía de un cuerpo de baja temperatura a uno de alta temperatura, necesito consumir un trabajo. ¿Listo? Y en el otro ciclo, que era el de potencia, nosotros sabíamos que la cantidad de energía térmica que se le suministra a una máquina térmica nunca puede ser convertida en 100% en trabajo. Estas eran las dos definiciones que hemos trabajado del concepto de segunda ley. Ahora, surge una pregunta y es, bueno, esa eficiencia en el ciclo de potencia, ¿cuál sería el valor máximo de esa eficiencia? ¿Sí? Yo sé que no puedo convertir todo el calor en trabajo, pero ¿cuál sería el límite máximo de esa conversión? ¿Sí? ¿O de qué va a depender la mayor eficiencia de ese proceso? Lo mismo acá, ¿no? ¿Cuál va a ser el límite máximo de este rendimiento? ¿Sí? ¿Hasta qué punto yo puedo alcanzar los mayores calores transferidos aquí con la menor cantidad de energía consumida acá? ¿Sí? Entonces, para ello, volvemos a Carnot, ¿no? Sadi Carnot desarrolló un concepto que era el concepto de procesos reversibles y procesos irreversibles. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, para poder llegar a la definición de un ciclo ideal, de un ciclo de refrigeración ideal o de un ciclo de potencia ideal, debemos definir los conceptos de la reversibilidad en un proceso. Entonces, vamos a colocar aquí procesos reversibles e irreversibles. Entonces, estudios, ¿sí? Él buscando siempre encontrar esas mayores rendimientos en una máquina térmica, él desarrolló el concepto de un proceso reversible, ¿sí? Y el proceso reversible lo que busca es que, supongamos que usted tiene un cuerpo en unas condiciones iniciales, ¿sí? Y ese cuerpo en esas condiciones iniciales desarrolla un proceso. Entonces, lo que él plantea como un concepto de reversibilidad es que ese proceso que usted hace de unas condiciones iniciales a unas condiciones finales pueda ser reversible, es decir, yo pueda partir de las condiciones finales nuevamente para volver a las condiciones iniciales que tenía el sistema sin generar, sin generar un efecto, digamos, global sobre los alrededores. ¿Listo? O sea, que usted pueda, su sistema parte de unas condiciones iniciales, va hasta otro lugar en un proceso y vuelve a las condiciones iniciales. ¿Sí? Ese proceso es únicamente reversible si el efecto neto sobre el ambiente es cero. Ya vamos a mirar eso. Pensemos aquí un sistema cilindro-pistón. Y digamos que aquí tenemos un gas.
¿sí? Y ese gas está en un pistón con pared adiabática. Entonces vamos a decir que aquí hay una pared adiabática que nos garantiza que la transferencia de calor es cero. ¿Sí? Y este pistón va a estar acoplado. Entendemos que esto va a estar acoplado a un sistema. Vamos a colocar aquí, este va a ser el eje del pistón. Y digamos que ese eje de ese pistón tenga como una especie de cremallera, ¿sí? Aquí, en donde me mueva un engranaje. Y el engranaje, cuando el pistón sube, va a hacer que me levante un cuerpo. ¿Sí? Vamos a colocar algo así. Y aquí vamos a colocar un cuerpo con una masa de metal. ¿Listo? Aquí tenemos un cuerpo de masa M. Digamos que este gas inicialmente está a una temperatura relativamente alta, ¿sí? De manera que ese gas puede expandirse. ¿Sí? Entonces, cuando el gas se expande, va a desarrollar un trabajo, ¿no? Entonces, planteemos aquí la ecuación de primera ley para ese gas si desarrolla ese proceso. ¿Sí? Entonces vamos a colocar aquí el proceso de expansión. ¿Sí? Entonces, la expansión de un gas en un cilindro adiabático. Entonces, esa expansión del gas va a quedar, calor no tenemos, ¿cierto? Primero es un sistema cerrado, ¿sí? Es un sistema cerrado y por lo tanto vamos a tener que, para un sistema cerrado tendríamos que el calor neto en el proceso 1-2 menos el trabajo neto en el proceso 1-2 será igual a una variación en la energía de mi sistema. Como este sistema, digamos que está estático en una posición, ¿sí? Pues no va a tener energía cinética ni potencial, y por lo tanto eso va a ser igual a una variación de su energía interna U, que sería la masa del gas por una variación de energías U2 menos U1. Si ahí, pues no vamos a tener calor porque la pared es adiabática, esto lo eliminamos, que decimos que esta pared adiabática ¿sí? Entonces el trabajo neto 1-2, que es un trabajo de expansión, nos quedaría como es de expansión va a ser positivo, ¿cierto? Porque energía estaría saliendo. ¿Sí? Entonces, cuando él hace ese trabajo, se expande y si se expande, el trabajo lo estaría realizando, el trabajo de frontera realizado sobre el exterior, ¿no? Porque la frontera está aumentando en volumen. Bueno, entonces, de cierta manera, vamos a colocarlo aquí en términos netos. El trabajo neto 1-2 vendría siendo igual a la masa del gas que multiplica a una energía interna 1 menos una energía interna 2. Tiene sentido, ¿no? ¿De qué depende la energía interna en un gas? ¿Ah? De la temperatura, ¿cierto? Y si decimos que ese gas está a una alta temperatura ahí y se puede expandir, pues me va a desarrollar un trabajo, ¿cierto? Y en la medida en que va desarrollando ese trabajo, la temperatura va a disminuir. Listo. Eso es lo que nos dice esta ecuación. Ahora, ese trabajo de desplazamiento, ¿a quién se lo estoy entregando?
Si en ese sistema ahora yo analizo como volumen de control la masa, ¿qué le está ocurriendo a la masa? Sube, ¿cierto? Entonces está ganando ¿qué? Una energía potencial, ¿no? Entonces esa sería la ecuación de primera ley aplicada para el gas. Ahora apliquemos la ecuación de primera ley para el cuerpo. ¿Sí? Entonces el cuerpo no va a tener transferencia de calor porque digamos que está en equilibrio térmico con sus alrededores. ¿Sí? Pero sí va a haber una cuerda aquí que lo está tirando, ¿no? ¿Ves? Y esa cuerda va a ser equivalente a ¿qué? Va a ser equivalente a ¿qué? Pues va a ser equivalente a este trabajo, ¿no? ¿Sí? O sea, el trabajo que realiza el gas al expandirse, se lo estoy entregando a una masa para que suba una determinada distancia. ¿Sí? Entonces estaría ganando una energía potencial. ¿Sí? Entonces, si hacemos este análisis para el cuerpo, pues decimos lo mismo, ¿no? El trabajo neto del proceso 1-2 va a ser igual a la masa del cuerpo, a la variación de la energía en ese sistema. ¿Sí? ¿Qué tipo de energía estaría cambiando ahí? Entre dos puntos de equilibrio. Pues simplemente cambio en la energía interna no va a haber porque va a estar a la misma temperatura. ¿Sí? Cambio en la energía cinética tampoco va a haber porque parte del reposo y termina en el reposo. ¿Sí? Y lo único que va a haber es una variación de su energía potencial. Entonces vamos a tener que esto va a ser igual a la masa del cuerpo que multiplica a la gravedad por una diferencia de alturas, ¿no? Z2 menos un valor Z1. ¿Sí? Y nos queda que menos el trabajo neto, que es el proceso 1-2, debe ser igual a la variación de la energía potencial en un cuerpo con masa E. ¿Sí? Ya vamos a mirar las alturas. Aquí coloquemos esto va a ser Z1. ¿Cómo modelábamos ese trabajo en el gas? ¿Cómo era que modelábamos ese trabajo en el gas? Si nosotros queríamos hacer una representación matemática de este trabajo, teníamos que considerar que el proceso era ¿qué? ¿Ah? El proceso, no el gas. Teníamos que considerar que el proceso, ¿qué características tenía si yo lo quería modelar con una ecuación? No necesariamente, yo puedo tener un proceso a temperatura constante y se puede modelar también. ¿Ya es lo que decía? No, politrópico, ¿no? Decíamos que se podía modelar como un proceso politrópico, pero el proceso politrópico se deriva de otra consideración y era un proceso cuasistático, ¿no? Entonces es un proceso que ocurre lentamente, ¿sí? De tal manera que en todos los estados intermediarios del sistema yo voy a tener un sistema de equilibrio, un estado de equilibrio. Es decir, que como el gas se expande tan lentamente, todo el gas, en cualquier posición que tenga en ese proceso, va a tener unas propiedades únicas, ¿sí? Es decir, la presión en todo el gas va a ser el mismo, la temperatura en todo el gas va a ser el mismo, cuando nosotros tenemos un proceso de expansión lenta, ¿sí? Si nosotros tenemos ese tipo de proceso, un proceso cuasi estático, nosotros decimos que en ese proceso el sistema está pasando por sucesivos puntos de equilibrio, ¿sí? Y el equilibrio es la ficha fundamental para definir un proceso reversible.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Fíjense que el gas está desarrollando una fuerza, bueno, digamos que ahí tiene que haber un equilibrio de fuerza, es decir, ¿se acuerda cuando decíamos que aquí hay una expansión a presión constante? ¿Sí? Entonces, cuando decíamos que la expansión es a presión constante, quiere decir que la presión del sistema va a estar equilibrada por la presión atmosférica. ¿Sí? Él se puede mover a presión constante. ¿Sí? Entonces, y se mueve lentamente. Entonces, ahí lo que está ocurriendo es que este trabajo neto lo estoy convirtiendo en una energía, en una variación de energía potencial del cuerpo, ¿no? Entonces estoy agarrando este proceso de expansión y lo estoy acumulando en un cambio de energía en este sistema. Ahora, yo puedo invertir ese proceso. ¿Sí? Esto no es fácil como de comprender porque en la práctica uno diría, venga, pero ¿cómo hago ahora para invertir esto y no generar ningún efecto neto de manera global sobre el proceso, sobre los exteriores, ¿no? Entonces, cuando el gas se expande, subimos la masa. ¿Sí? Pero como estamos diciendo que este proceso ocurre a presión constante, es decir, aquí no va a haber un desequilibrio de fuerzas, yo puedo teóricamente decir que esta energía almacenada acá la puedo invertir, ¿sí? Y este trabajo que se desarrolló en el proceso 1-2 se puede invertir. Es decir, el cuerpo ahora puede descender desde una posición 2 hasta una posición 1. ¿Sí? Y ese proceso de descenso va a hacer que el sistema empiece un proceso de compresión. ¿Sí? Y el proceso de compresión me lleve de una temperatura que tengo aquí inicial, que estaría fría, a nuevamente una temperatura un poco más caliente. Ese es un proceso idealizado. ¿Por qué? Porque la idea es decir, venga, toda esta energía que yo le transferí al cuerpo, la puedo invertir para que en el proceso inverso, el gas vuelva a recibir esta cantidad de energía. Es lo mismo que ocurre en un péndulo, ¿no? En un péndulo se está intercambiando siempre energía potencial y energía cinética, ¿sí? De manera permanente. Bueno, si el péndulo fuese ideal. Aquí ocurre algo similar, pero en un sistema termodinámico. Yo puedo intercambiar energía térmica que tengo acá a una energía potencial acá, pero lo que siempre debe garantizarse es que el trabajo realizado en el proceso 1-2 sea el mismo. ¿Sí? Este proceso debe ser exactamente el mismo. Si yo cambio las características de este proceso, simplemente yo voy a tener algo irreversible. Un ejemplo. Pensemos que nosotros vamos a tener una fricción entre el cilindro y el pistón. ¿Sí? Digamos que acá, normalmente los pistones tienen unos anillos, ¿cierto? Pero vamos a decir que entre el pistón y el cilindro hay una pequeña fricción que se está desarrollando. ¿Sí? Esa fricción, en el proceso de expansión, ¿qué dirección tiene? ¿O qué provoca esa fricción? ¿Qué va a provocar en términos energéticos la fricción? Una pérdida en forma de qué? De calor, ¿cierto? Entonces, en el proceso de expansión, la dirección del calor de la fricción va a ser esta, ¿no? Aquí vamos a colocar, hay un calor por fricción. ¿Sí? Y lo que yo estoy diciendo es que cuando yo invierto el proceso, las direcciones de todos los procesos deben invertirse en igual magnitud. ¿Qué pasa cuando yo hago la compresión? ¿En qué dirección va la fricción? La fricción. La fricción ahora está entrando. Está saliendo también, ¿cierto? Porque es disipación de energía.
Entonces, en tanto en la compresión como en la expansión, yo voy a tener que la fricción no se invierte. ¿Sí? Y eso está haciendo que el proceso no sea reversible. Es decir, la energía que tenía el gas aquí para expandirse, ¿sí? Una parte la disipó en forma de fricción y otra parte se la entregó a este cuerpo. Ahora, si yo quiero invertir el proceso de compresión nunca va a lograr que lleguemos a la condición inicial, porque parte de la energía que había aquí inicialmente se disipó en forma de fricción. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la fricción tiene una cosa que se llama un efecto disipativo de energía. Y los efectos disipativos se consideran siempre como una pérdida. ¿Sí? Y una pérdida de energía que no puede recuperarse. Es lo mismo que ocurre en un péndulo. El péndulo está permanentemente girando entre dos posiciones, ¿sí? Pero el bujecito que tenga el péndulo donde gira, o si es un rodamiento, ahí va a haber un coeficiente de fricción, ¿sí? Y también inclusive va a haber deformaciones en el elemento, si es una barra o si es una cuerda. Esa barra o esa cuerda va a tener deformaciones, va a tener como, sí, va a tener momentos en los que digamos, hay deformaciones plásticas o elásticas, ¿sí? Y eso también es una fuente de disipación de energía. Entonces, cuando nosotros no podemos lograr invertir el proceso sin generar efectos netos sobre el sistema, sobre los alrededores, porque fíjense, aquí los alrededores yo los estoy afectando permanentemente cuando yo invierto el proceso, porque al final yo le entregué en términos netos una cantidad de energía a los alrededores en forma de calor. ¿Sí? Si yo quito la fricción de este proceso, el cuerpo genera un trabajo y ese trabajo se lo entrega a los alrededores. Pero si yo invierto el proceso, los alrededores pueden volver a entregarle ese trabajo al cuerpo, haciendo lo que vuelva a la condición inicial. ¿Sí? Y ahí no hubo ningún efecto neto sobre los alrededores. ¿Sí? En este caso, cuando yo coloco la fricción aquí, sí lo va a ver. Otro ejemplo como para entender un poco mejor esto es la expansión libre de un gas. Entonces, imaginémonos lo siguiente. O la transferencia de calor también, ¿no? Coloquemos aquí esos dos ejemplos y ya partimos a las definiciones ya como tal. Pensemos que tenemos un tanque con un gas y ese tanque con ese gas está conectado a otro tanque que está al vacío. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que todo el sistema es adiabático. Entonces, la pared de todo este sistema es adiabática. De manera que no puede haber calor. Y vamos a agarrar todo el sistema como un volumen de control. Entonces, nuestro volumen de control va a ser este de acá. Incluyendo este tubo por la válvula y lo que está a este lado. Pero vamos a colocar unas condiciones iniciales. Las condiciones iniciales es que en el tanque que está a la izquierda voy a tener un gas. Y el tanque que está a la derecha, yo voy a tener vacío. O sea, no tengo una presión absoluta cero. ¿Sí? Esta es mi condición inicial. Entonces, yo voy a abrir la válvula. ¿Sí? ¿Y qué va a ocurrir cuando yo abro la válvula? Primero, va a haber aquí, en las condiciones iniciales, digamos que habría un desequilibrio de presiones aquí, ¿no? O sea, cuando yo abro la válvula, la diferencia entre las presiones es diferente de cero, entre este tanque y este tanque. De manera que el gas va a circular hacia el tanque de la derecha. ¿Sí? Y va a circular hacia el tanque de la derecha hasta que encuentre una nueva condición de equilibrio. ¿Sí? Si aplicamos la primera ley a ese proceso, ¿cómo queda?
¿Hay calor? No. ¿Hay trabajo? Entonces nos va a quedar que la energía tiene que conservarse. ¿Sí? O sea, la energía del gas tiene que conservarse. ¿Sí? Solo que ahora está ocupando un volumen mayor. ¿Sí? Inicialmente la tenía toda concentrada acá. Y en la segunda condición yo la tengo distribuida entre los dos tanques. La pregunta es la siguiente. ¿Ese proceso se podría invertir? Si no hay una realización de trabajo sobre el exterior, ¿cómo hago yo para revertir ese proceso? O pensemos en lo siguiente. Nosotros ahora tenemos esto. Bueno, no le voy a colocar la pared diabática ni nada, simplemente voy a dibujar esto. Esa es la condición final, ¿no? ¿El proceso en esta dirección puede ocurrir? ¿Espontáneamente puede ocurrir ese proceso? O sea, si yo abro la válvula, yo sé que esto va a pasar a estas condiciones. Sí, ¿cierto? Sí. La pregunta ahora es, ¿este proceso puede ocurrir espontáneamente? Entonces, ¿es un proceso reversible? No, ¿cierto? Es un proceso irreversible porque tiene una única dirección, ¿sí? Y esa dirección es siempre buscando una condición de equilibrio. En ese caso, el desequilibrio, ¿quién lo está formando? Una diferencia de presiones, ¿sí? Una diferencia de presiones entre el gas en un lado del compartimento y el otro compartimento. Entonces, ahí existe un desequilibrio. Entonces, vamos a colocar que este proceso que está al lado izquierdo es un proceso que puede ocurrir espontáneamente. Proceso irreversible. Es irreversible porque este proceso inverso no puede ocurrir con las mismas características, entonces proceso irreversible. Y vamos a colocar que es un proceso irreversible y que es espontáneo. Esta palabra espontánea es importante en termodinámica en la segunda ley. ¿Sí? Ahora, fijémonos que este proceso, si aplicamos la primera ley, no hay trabajo, no hay calor, es un sistema cerrado. Entonces nosotros vamos a tener que la energía en la condición 1 es igual a la energía en la condición 2. Hay una conservación de la energía de ese gas. ¿Sí? Pero fíjense que en ese proceso no se está generando ningún efecto sobre el exterior. De manera que cuando yo invierto el proceso, el exterior no puede generar, o sea, para que el proceso sea reversible, para que el proceso sea reversible, por ejemplo en este caso de acá, el gas desarrolló un trabajo sobre los alrededores. ¿Sí? Si yo quiero invertir el proceso, los alrededores deben generarme un trabajo sobre el gas, que me lo haga comprimir nuevamente. ¿Cómo? De manera espontánea. De manera espontánea, sí. Lo que pasa es que para que este proceso pueda ocurrir de manera espontánea, yo tengo que garantizar que las diferencias de presiones aquí son muy pequeñas. ¿Sí? Eso es una consideración idealizada, nuevamente, porque los procesos reversibles no existen. Todo proceso en la práctica tiene pérdidas. Aquí las tenemos por fricción, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, pero el cuerpo, este gas cuando se expande, realiza un trabajo sobre los alrededores. ¿Sí? Ahora, si no tenemos fricciones, si minimizamos las pérdidas, y si los exteriores me generan una compresión de ese gas y me lo llevan a la condición inicial, estaría diciendo que el proceso es reversible. Ahora, en este proceso 1-2, el gas no está desarrollando ningún trabajo sobre los alrededores, ni tampoco se está desarrollando una transferencia de calor sobre los alrededores. ¿Sí? De manera que el proceso 1-2 no tiene ningún efecto neto sobre el exterior. ¿Sí? O sea, no hay ninguna energía que se le esté entregando a los alrededores en ese proceso 1-2. De manera que el proceso 2-1 no puede ocurrir, no debería consumir tampoco ninguna energía del exterior, si fuese reversible.
¿Sí? O sea, si el proceso fuese reversible, yo tendría que volver desde 2 a 1 con estas mismas condiciones. ¿Sí? Es decir, que espontáneamente el gas se acomode allá en un rincón. Y nosotros sabemos que eso no es posible. ¿Sí? La única manera para hacerlo volver sería que, si yo quiero volver a comprimir todo este gas en este lugar, ¿qué debo gastar? Hay que buscar un trabajo que me genere una compresión de ese gas allá. ¿Sí? Entonces, el proceso 2-1 tendría que invertir una cantidad de trabajo, ¿sí? Que no se estaba realizando en el proceso 1-2. Entonces, este proceso que viene de aquí a aquí es espontáneamente imposible. ¿Sí? Entonces, es un proceso que es imposible si se considera espontáneo. ¿Sí? Entonces, esta es la dirección natural del proceso y esta es una dirección que no puede ocurrir de manera espontánea. Para que ocurra este proceso 2-1 es necesario un consumo de energía. ¿Sí? ¿Por parte de quién? De los alrededores. Es decir, ese proceso, para que vuelva a sus condiciones iniciales, tiene un efecto neto sobre los exteriores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy haciendo que los exteriores consuman energía para retornar al sistema a las condiciones iniciales. Este tipo de proceso se llama un proceso de igualación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy generando una igualación de este potencial. Acá hay un potencial mecánico generado por una diferencia de presiones, que cuando yo tengo aquí, ¿cuánto va a ser la variación de presiones aquí en la condición final? Entre un compartimento y otro. Entonces, nuestra diferencia de presiones va a ser 0. ¿Sí? Existe otro proceso de igualación, que es el que tendríamos un proceso de igualación térmica o un proceso de equilibrio térmico. ¿Sí? Que sería el siguiente. Imaginémonos esto así. Tenemos un vaso con agua o un recipiente con algún fluido. ¿Sí? Y vamos a decir que ese fluido tiene una temperatura inicial alta. Tenemos un fluido que tiene una temperatura de 40 grados, por ejemplo. ¿Sí? Y los alrededores, digamos que los alrededores, supongamos que es un depósito de energía como el aire. Recordemos que el depósito de energía es un cuerpo que tiene muchísima masa y que independiente de la cantidad de energía que usted le entregue, su temperatura no se va a ver afectada. Entonces digamos que esto está a 5 grados los alrededores. ¿Cuál va a ser el proceso espontáneo ahí? Espontáneamente, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál va a ser la dirección del proceso? Yo lo coloco en unas condiciones de desequilibrio. ¿El desequilibrio sería mecánico? Pues desequilibrio es que térmico, ¿no? Yo tengo un desequilibrio térmico dado por un diferencial de temperatura, que es diferente de cero. ¿Sí? Entonces, eso me va a generar ¿qué tipo de proceso? ¿Qué tipo de proceso va a haber ahí? Si la pared no es adiabática, ¿qué debe ocurrir? ¿No? Se va a transferir calor, ¿no? Va a haber una transferencia de calor de mi sustancia hacia los alrededores. ¿Sí? Y eso me va a llevar a una condición donde todo el sistema en un equilibrio térmico. Es decir, esto alcanza los 5 grados, que sería la misma temperatura. Una condición de delta T igual a 0. La pregunta es la siguiente. ¿Espontáneamente ocurrir el proceso 2-1?
No, porque se quiere depende de la transferencia de calor. Y en este caso no la hay. ¿Sí? Entonces, el proceso 1, ¿por qué? Porque el proceso 2 es imposible espontáneamente. ¿Listo? Entonces, en este caso es un proceso de igualación térmica. Un proceso de igualación dado por un desequilibrio de temperatura. Y existe otro proceso que sería, son 3 procesos característicos de igualación. Los que son dados por un desequilibrio mecánico, que sería el primero, que se llama una expansión libre en un gas. Los que se dan por un desequilibrio térmico, que es cuando tenemos un cuerpo que llega a una condición de equilibrio de temperaturas. Y el otro tipo de proceso de igualación es el que se da por un proceso de mezclado. Entonces, imagínense que usted tiene un gas aquí y aquí tiene otro gas a la misma presión. ¿Sí? Los dos gases están a la misma presión y usted abre la válvula y el sistema está aislado térmicamente. Cuando usted abre la válvula, ¿qué va a ocurrir con los gases? Se van a quedar cada uno al lado derecho y otro lado izquierdo. Los gases, las partículas tienen una energía cinética que hace que se desplacen por todo el sistema. Entonces, eventualmente hay una difusión de un gas en un sentido y una difusión del otro gas en el otro sentido. De manera que en las condiciones finales debe haber un equilibrio de la concentración de los gases en la mezcla. ¿Sí? Y ese proceso no se puede invertir a menos de que usted meta la mano ahí. ¿Sí? O sea, naturalmente, espontáneamente, ese proceso de separación de los gases nunca va a ocurrir. Entonces, encontrar un proceso reversible es difícil. ¿Sí? Todos los procesos en la naturaleza, como les dije, son irreversibles. ¿Por qué? Porque siempre hay una disipación de energía. ¿Sí? Siempre va a haber un efecto neto sobre los alrededores. Ahora, los procesos reversibles tienen una función. Usted puede hacer unas consideraciones sobre los procesos para llevar a modelos que me permitan definir un proceso reversible, y esos modelos son útiles para, por ejemplo, verificar la eficiencia de un proceso. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo un péndulo, por ejemplo, qué pasa si yo un péndulo le minimizo las irreversibilidades que tendría por fricción y de pronto ese péndulo lo meto en una cámara al vacío? Entonces estoy eliminando los efectos del aire. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaría haciendo sobre el péndulo? Lo estoy llevando a las condiciones más aproximadas a las ideales, de manera que la conservación de la energía del péndulo, comparada con esas condiciones ideales, va a tener como un concepto de rendimiento. ¿Qué tan cercano estoy a las condiciones ideales? Entonces, muchas veces eso funciona para evaluar sistemas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué tan lejos estoy aquí de las condiciones ideales? ¿O qué tan lejos estoy en el ciclo de potencia? ¿Cuánto fue que nos dio el rendimiento? ¿Como 20% de las condiciones ideales? ¿Sí? Queda 20%. Entonces, 22,4. 22,4. ¿Sí? Entonces, el proceso reversible sirve justamente para eso, para verificar un sistema real qué tanto se está aproximando a las condiciones ideales. ¿Sí? ¿Y eso para qué sirve? ¿Para qué serviría saber eso? O sea, si yo te digo que mi sistema está a 20%, pero el ideal es 70%, ¿para qué serviría saber ese 70%? ¿Pero para qué serviría? Para mirar hasta qué punto yo lo puedo llevar, ¿sí? O sea, qué tanto puedo tratar de acercarlo a esa condición ideal. Entonces, el proceso reversible tiene esa función, ¿sí? Establecer unos límites del funcionamiento de un sistema. ¿Sí? Si usted puede identificar dónde hay pérdidas, y bueno. Entonces, las irreversibilidades se pueden dar por fricción, ¿sí? Que es este caso de aquí. Se puede dar por la expansión libre de un gas. Se puede dar por la transferencia de calor cuando tengo un diferencial de temperaturas finito. Ahorita miramos qué ocurre cuando la diferencia de temperaturas es
infinitesimal. Se puede dar por un proceso de mezclado, por una reacción química, ¿sí? Todos esos son procesos irreversibles. Bueno, entonces, nos vamos a enfocar en dos conceptos. Nosotros sabemos que el trabajo reversible lo podemos modelar, ¿no? El trabajo reversible lo podemos modelar mediante un proceso de expansión cuasiestática, ¿sí? Entonces, los procesos de expansión cuasiestática se consideran reversibles. ¿Por qué? Porque recuerden que para que exista un proceso de expansión cuasiestática, debo considerar que todos los procesos intermediarios son de equilibrio, ¿sí? Y el equilibrio es esto, ¿sí? Es cuando las diferencias en las propiedades del sistema son cero, ¿sí? Ya todo el sistema va a tener las mismas propiedades y no voy a tener, por ejemplo, lo que ocurre con una compresión súbita. Recuerda cuando yo les hablaba de eso, y era que cuando yo hago una compresión súbita o una expansión súbita, una región del gas va a tener una presión y otra región del gas va a tener otra presión. Entonces ahí va a ocurrir un proceso de irreversible, porque genera un desequilibrio en el sistema. Y ese desequilibrio yo nunca lo puedo alcanzar de manera, o sea, no lo puedo invertir, ¿sí? De manera espontánea. Entonces, el proceso idealizado de una expansión cuasi estática se puede modelar. Entonces, el trabajo reversible se puede alcanzar. Ahora, es decir, para mirar el efecto neto de un proceso global reversible, pensemos que vamos a aplicar la primera ley para un sistema reversible en donde haya transferencia de calor y trabajo, que sería, por ejemplo, ciclo de refrigeración, ¿sí? O sea, si yo quiero evaluar un ciclo de refrigeración reversible, debo considerar que el calor es reversible, que el trabajo es reversible y que este calor también es reversible. Y lo mismo tendríamos que considerar para el ciclo de potencia. En el ciclo de potencia ideal, el calor que entra al sistema es reversible, el trabajo que se desarrolla es reversible y el calor que se desecha también debe ser reversible. Pero, ¿cómo hacemos para hacer el calor reversible? Que acabamos de ver aquí que yo no puedo invertir esto de manera espontánea, ¿sí? Entonces, el concepto de la transferencia de calor reversible, yo digo que es un pájaro mental, ¿no? ¿Sí? Porque lo que se plantea es lo siguiente. Si yo tuviese aquí otro vaso, ¿sí? Y ese otro vaso está a 80 grados, ¿sí? ¿Cuál de los dos procesos va a ser más irreversible? ¿Cuál va a ser más irreversible? El de 80, ¿cierto? Porque el diferencial, el desequilibrio térmico es mayor. Entonces, si yo hago lo contrario, puedo decir que el proceso es menos irreversible. Es decir, si aquí yo coloco que esto es 6 grados, pues las irreversibilidades van a ser menores, porque la diferencia de temperaturas es menor, ¿sí? Ahora, ¿cómo se plantea un proceso de transferencia de calor reversible? Cuando la temperatura de este cuerpo sea 5,000001. ¿Sí? Ahí va a haber una transferencia de calor, ¿sí? Pero la diferencia de temperatura es tan pequeña que se puede considerar que es un proceso reversible, ¿sí? Es decir, se puede considerar esto de acá. Entonces, obviamente, si yo quiero transferir calor de aquí para allá, me voy a demorar muchísimo, ¿sí? Porque las diferencias de temperatura son tan pequeñas que usted necesitaría un tiempo infinito para poder transferir calor bajo esas condiciones, ¿sí? Y también tendría que tener un área de transferencia de calor gigante para poder alcanzarlo. Entonces, esto en la práctica no se puede alcanzar. Es simplemente una consideración teórica que me permite establecer unas condiciones
del proceso reversible de transferencia de calor. Entonces, vamos a borrar la parte de abajo y vamos a mencionar dos cosas. El trabajo es reversible. ¿Cuándo? Yo tengo trabajo reversible cuando considero que el proceso se desarrolla en un proceso cuasi estático, ¿sí? O un proceso de cuasi equilibrio. ¿Sí? El trabajo es reversible cuando tenemos un proceso de expansión, compresión, de cuasi estático. ¿Sí? Y los procesos de compresión y expansión cuasi estáticos se pueden modelar como procesos politrópicos, ¿no? Pueden modelar como procesos que ya los vimos, ¿no? Dependiendo del valor de n, tal, todo eso. Listo. Ahora, si tenemos una expansión libre de un gas, o si tenemos una expansión súbita, ahí ya yo no voy a tener un trabajo reversible porque estaría creando diferentes regiones de diferencias de presiones en el interior del sistema, lo cual no se puede revertir, ¿no? Bueno, ahora miremos la transferencia de calor reversible. La transferencia de calor reversible únicamente se alcanza cuando el proceso de transferencia de calor es originado cuando la diferencia de temperaturas delta T tiende a un valor infinitesimal. ¿Sí? Entonces, transferencia de calor es alcanzada o se considera cuando se tiene un diferencial térmico delta T que tiende a cero. ¿Sí? Es decir, cuando tenemos un valor infinitesimal de diferencia de temperaturas. Bueno. Entonces, ese concepto de trabajo de transferencia de calor reversible, digamos, lo aprovechó Carnot, que fue el que desarrolló todos estos conceptos de reversibilidad para establecer las máquinas ideales, las máquinas térmicas ideales. Entonces vamos a mirar el concepto de máquina térmica de Carnot, que es la máquina idealizada porque está constituida de 4 procesos reversibles. ¿Listo? Ya miramos cuáles son esos 4. Bueno, hay otra cosa que hay que mencionar aquí, y es la siguiente, y es que los procesos también se consideran si son internamente reversibles o totalmente reversibles. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, imaginémonos que nosotros tenemos la expansión de un gas. No vamos a considerar aquí lo de la masa ni nada, simplemente consideremos la expansión de un gas, pero vamos a decir que la expansión de ese gas tiene en cuenta una transferencia de calor.
¿sí? Entonces, digamos que este gas se encuentra a 30 grados, se va a expandir. Entonces, si se expande, desarrolla un trabajo, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que ese trabajo es reversible si se da mediante un proceso politrópico o un proceso cuasistático. Pero digamos que ese gas, bueno, tiene una transferencia de calor aquí, ¿no? Si los exteriores están a... Coloquémosle... Déjame ver. Coloquemos que los exteriores están a 15 grados. ¿Sí? Entonces, claro, va a haber una transferencia de calor aquí. Pero yo puedo decir, venga, a mí no me interesa lo que le suceda a los alrededores. Yo solamente quiero mirar lo que le va a suceder al gas. ¿Sí? Entonces, el gas entrega esta cantidad de energía. ¿Sí? Ahora, los alrededores le pueden volver a entregar esa energía para que llegue a las condiciones iniciales, pero los alrededores tendrían que hacer un gasto. ¿Sí? Porque una vez que él se expanda y llegue a un equilibrio térmico, pues él no se va a volver a comprimir. ¿Sí? Entonces, cuando usted lo comprime, bueno, cuando él se expande, claro, desarrolla un trabajo sobre los alrededores y los alrededores, pues, y el gas se enfría, ¿no? Ahora, si hacemos el proceso contrario, ¿sí? Y comprimimos ese gas, pues el gas se va a calentar y también nuevamente va a transferir calor, ¿sí? Pero como esta es una diferencia de temperaturas finita, esta transferencia de calor va a ser irreversible, ¿no? Entonces, si yo me enfoco únicamente en lo que le sucede al gas, ¿sí? Es decir, él se expande en un proceso reversible, se comprime en un proceso reversible. Si el trabajo lo puedo modelar con esta forma, ¿sí? Y el calor únicamente me interesa la magnitud de lo que entrega y de lo que recibe, yo puedo decir que el proceso es internamente reversible, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me está interesando lo que le ocurra a los exteriores, ¿sí? Yo estoy haciendo que el gas vuelva a sus condiciones iniciales, ¿sí? Pero de cierta manera está siendo forzado a llegar a esas condiciones iniciales, ¿sí? Porque los alrededores tienen que hacer un ejercicio adicional de un gasto de energía para poder llevarlo allá. ¿Listo? Entonces, claro, el gas está volviendo a sus condiciones iniciales, pero hay un efecto neto sobre la parte exterior. De manera que decimos que este proceso es internamente reversible. O sea, yo puedo revertir este proceso, es decir, el proceso volvió a sus condiciones iniciales, pero no nos estamos enfocando en lo que le está ocurriendo a la parte externa. ¿Sí? Ahora, ¿es totalmente reversible? No, ¿cierto? Porque acá hay un desequilibrio de temperaturas. ¿Sí? Ahora, si yo digo que la expansión va a ocurrir teniendo en cuenta que la temperatura exterior es de 29,999, ahí ya podemos decir que el proceso es interna y externamente reversible. ¿Sí? Porque esta diferencia de temperaturas tiende a cero y por lo tanto yo puedo decir que este calor se puede considerar como un calor reversible. ¿Sí? Y ese calor reversible puede ser invertido sin generar efectos netos sobre los alrededores. ¿Listo? Entonces, este concepto de reversibilidad externa, reversibilidad interna y reversibilidad total del proceso, muchas veces es muy importante también cuando definamos el concepto de entropía, la próxima clase, vamos a tener en cuenta que vamos a ver que eso es importante, ¿sí? El concepto de externa o internamente reversible. Entonces, ahora sí, vamos a venir a mirar lo que sería la máquina de Carnot. Entonces, la máquina térmica ideal o la máquina de Carnot, ¿sí? Entonces, es una máquina térmica que está constituida de 4 procesos reversibles.
¿Listo? Eh, Dos isotérmicos y dos adiabatos. Ahorita miramos por qué. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Primer proceso, una transferencia de calor y es reversible, ¿no? Una transferencia de calor con un gas isotérmico y vamos a mirar cómo sería eso. Entonces, coloquemos aquí lo siguiente. Vamos a colocar aquí sistema cilindro pistón. Y vamos a colocar aquí que tenemos un gas. ¿Sí? Y ese gas está a una temperatura alta. ¿Listo? Entonces acá tenemos un gas. ¿Listo? Y ese gas tiene una temperatura TH. ¿Sí? Supongamos que ese valor de TH sean 100 grados. Y vamos a colocarlo con una fuente que le va a entregar un calor reversible. ¿Sí? Vamos a colocarlo en contacto con una fuente de energía que le va a entregar una cantidad de calor reversible. Entonces aquí vamos a colocar un depósito de alta energía. ¿Sí? Y ese depósito de alta energía le va a entregar un calor QH. ¿Sí? Aquí vamos a tener una transferencia de calor QH. ¿Sí? Y vamos a decir que la temperatura de ese depósito también es TH. Pero para que exista una transferencia de calor reversible tiene que ser ligeramente superior, ¿no? Entonces digamos que la temperatura va a ser 100,0000001 por ahí grados. ¿Sí? Esta transferencia de calor en la práctica sería infinitamente demorada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se está diciendo acá? ¿Qué pasa si usted le entrega energía a un gas? ¿Qué le va a ocurrir a ese gas? ¿Qué le ocurriría a ese gas? Pues tendría que calentarse, ¿no? Pero este pistón puede moverse libremente. Entonces, si usted calienta las partículas lo que hacen es que al ganar esa energía, inmediatamente ganan esa energía, se mueven más rápido, pero ese movimiento lo transfieren en forma de momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué generarían eventualmente? Una expansión, ¿cierto? Entonces, y vamos a colocar aquí que este va a ser mi estado inicial 1. ¿Eh? Faltamos el rojo para aquí. 1. ¿Sí? Y en la medida en que el gas va ganando esa energía, pues se va a desplazar. Entonces, ese desplazamiento se va a hacer manteniendo la temperatura del gas constante. ¿Sí? Se va a mantener constante porque en la medida en que gana esa energía, inmediatamente se va expandiendo. Y como la diferencia de temperaturas aquí tiende a cero, pues el gas nunca puede calentarse por encima de este valor. ¿Sí? Entonces, lo que va a generar el sistema es que se va a expandir. Entonces, ese proceso se considera que es una expansión isotérmica reversible. ¿Sí? Entonces, es una expansión isotérmica reversible.
¿No? Vamos a tener un calor QH y vamos a tener un trabajo reversible en un proceso 1-2. Entonces vamos a colocar vamos a colocar los estados aquí. Este va a ser mi estado 1 y él se va a expandir hasta que llegue aquí a una posición 2. ¿Listo? ¿Sí? Estamos en pH. Aquí vamos a hacer 4. Ese es el primer proceso. ¿El segundo proceso cuál sería? Voy a colocar una pared adiabática. ¿Sí? Voy a colocar una pared adiabática aquí ahora. Pensemos en el ciclo de potencia. ¿Sí? En el ciclo de potencia, ¿en dónde se transfiere el calor QH? ¿En dónde se transfiere el calor QH? En el ciclo de potencia. ¿Cuál era el dispositivo que le iba a entregar energía al agua? La caldera, ¿cierto? Solo que en la caldera la temperatura de los gases de combustión en la caldera puede estar a 1500 grados y el vapor que estaba circulando por la caldera estaba como a, no sé, era el vapor sobrecalentado, no me acuerdo, pero pongámosle que fuesen 400 grados. Hay una diferencia de temperatura finita, por lo tanto esa transferencia de calor es irreversible. ¿Sí? Entonces, no se alcanza esto, ni mucho menos esto. Ahora, lo que vamos a decir ahora es que el pistón, que está aquí en una posición 2, se coloca en un sistema con pared adiabática, ¿sí? Y ese gas que tiene pared adiabática va a poder expandirse. Y cuando se expande, su temperatura disminuye. ¿Sí? Nuevamente, esto es puras consideraciones teóricas. ¿Sí? Entonces, el gas tiene unas condiciones iniciales aquí, pH. Esa es la posición inicial del gas. ¿Sí? Tiene una pared adiabática de manera que no puede transferir energía con el exterior. ¿Sí? Pero va a tener la capacidad de desplazarme este pistón. ¿Sí? Y me puede desplazar ese pistón hasta que alcance una posición 3. ¿Sí? Solo que esa expansión que va a provocar sobre el gas. Y la pared es adiabática y el gas se expande. ¿Qué le va a ocurrir al gas? ¿Ah? La presión decimos que es constante. Si yo mantengo constante la presión, ¿ah? La temperatura cae. ¿Sí? Ya usted tiene una expansión, la presión constante. Si usted tiene una expansión a presión constante, usted va a hacer que haya una temperatura aquí en 3 menor a la que había en 2. ¿Sí? Entonces vamos a colocar aquí que en 3 vamos a tener una temperatura TL. ¿Sí? Y aquí en 2 teníamos una temperatura TH. Entonces ese proceso de expansión ya no es isotérmico, sino que es adiabático. ¿Sí? Una expansión adiabática reversible. ¿Listo? Entonces, esos son los dos procesos de expansión que habría en el ciclo de Carnot. Ahora faltan los dos ciclos de compresión para poder retornar a esa condición inicial, ¿no? Tenemos que retornar siempre a la condición inicial. Entonces vamos a desarrollar ahora el siguiente paso, que es una compresión. Vamos a hacer una compresión isotérmica reversible.
Entonces, estábamos aquí, ¿no? Estamos partiendo de la posición 3 y nos vamos a desplazar ahora a aquí, ¿no? Posición 3, ahora nos vamos a mover en el otro sentido, en la parte de la compresión, hasta un punto 4, en un proceso que va a ser un proceso de transferencia de calor o una compresión isotérmica reversible. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? En el estado 3 tenemos que el gas está a una temperatura T. Está a una temperatura T. Y lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a exponer a un depósito de baja temperatura. ¿Sí? Entonces lo vamos a colocar aquí en contacto con un depósito de baja temperatura en donde ahora va a haber una transferencia de calor pero en el sentido contrario, ¿no? Vamos a tener una transferencia de calor así, ¿no? Y ese calor se denomina un calor QL. Entonces, digamos que la temperatura TL sea 30 grados, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a decir que TL es igual a 30 grados. De manera que el depósito, ¿a qué temperatura debería estar? Por allá 29 grados, ¿cierto? De manera que yo logre una transferencia de calor reversible. ¿Sí? Aproximadamente TL. ¿Listo? Y aquí sería aproximadamente pH. Para que se tenga en cuenta que debe haber una pequeña diferencia. Listo. Entonces ahora lo que yo voy a tener acá es que en la medida en que el depósito le va quitando energía, pues él progresivamente me va generando un movimiento del pistón, ¿no? O sea, en la medida en que yo le voy quitando energía a ese gas, las partículas del gas se van moviendo a menor temperatura y eso, pues, de cierta manera lo que va a hacer es que el pistón se desplace, se empieza a desplazar manteniendo su temperatura constante. Entonces, acá vamos a tener ahora una compresión isotérmica, ¿no? Una compresión isotérmica reversible. Finalmente, vamos a hacer lo siguiente acá. Aquí estábamos en la posición 4 y nos vamos a mover hacia la posición inicial 1. ¿Sí? En un proceso con pared nuevamente adiabática. Vamos a colocar aquí una pared adiabática. Y veremos todos los procesos que han ocurrido. Fíjense acá. Aquí hubo una expansión isotérmica en este sentido. ¿Sí? Y acá hubo una expansión adiabática en este sentido. Entonces, estos primeros dos procesos le estuvieron desarrollando un trabajo al exterior, ¿no? Y aquí se le entregó un trabajo al exterior porque se expandió la frontera y aquí también otro trabajo al exterior porque se expandió esa frontera. Entonces, el exterior ganó esa energía. Si el proceso es reversible, el exterior debería retornarle esa energía al proceso. ¿Sí? Entonces, la primera forma como se la entrega es así, ¿no? Quitando la energía al sistema y generando una compresión acá. ¿Sí? Y la segunda forma es, pues, esta expansión que se da acá, la tengo que revertir. ¿Sí? Aquí tuve una expansión en donde el gas que estaba en una cámara adiabática, parecida a lo que teníamos acá, ahora los exteriores van a aprovechar esa energía que inicialmente se le entregó acá para realizar la compresión. ¿Sí? Entonces yo voy a generar una compresión de ese gas a partir de los exteriores
de manera que el gas pase de un estado 4, que estaba a una temperatura TL, a un estado 1, que tenía una temperatura TH. Aquí vamos a colocar que es una compresión adiabática reversible. ¿Sí? Haciendo que pasemos de un punto 4, que estaba a una temperatura TL, a un punto 1, que ahora va a tener la temperatura TH inicial. ¿Sí? Y de esa manera yo estoy retornando a mi condición inicial del proceso mediante 4 procesos idealizados que se consideran reversibles. Resulta que nosotros habíamos definido la eficiencia de una máquina térmica y habíamos dicho que la eficiencia de la máquina térmica era igual a 1 menos el calor transferido en el sumidero, que sería aquí abajo, ¿no?, sobre el calor transferido en la fuente. Resulta que Carnot dijo lo siguiente: ¿de qué va a depender ese calor transferido? Este calor transferido aquí, ¿de qué va a depender? Pues resulta que se planteó que este calor transferido acá iba a depender exclusivamente de la temperatura de él. ¿Sí? Lo que planteó Carnot fue eso, ¿no? Él dijo que el calor transferido en esta máquina idealizada únicamente va a depender de la temperatura TL que tenga mi depósito, y este calor que tengo acá va a depender exclusivamente de la temperatura TH que tenga ese depósito. Eso fue lo que dijo Carnot. Él no dijo cómo iba a ser esa dependencia entre el calor y la temperatura de los depósitos. Posteriormente, Kelvin y Clausius aprovecharon todo esto que desarrolló Carnot para establecer esta relación entre las temperaturas. ¿Sí? Y ahí es donde Kelvin desarrolla el concepto de la temperatura absoluta. ¿Sí? La temperatura absoluta nace del análisis de las máquinas térmicas ideales. ¿Sí? Entonces, ese desarrollo es un poco tedioso, entonces simplemente vamos a decir que lo que eventualmente consiguió Kelvin de las máquinas ideales era decir que este calor QL es igual a TL y este calor QH es igual a TH. De manera que la eficiencia de una máquina ideal, que se llama la eficiencia de Carnot, eventualmente queda como 1 menos TL sobre TH. Y hagamos un cálculo rápido con los datos que teníamos allá. En la máquina térmica, en el ciclo de potencia, ¿cuál es la temperatura de la fuente? Esta TH. TH sería la temperatura de la fuente. ¿Cuál es la fuente en el ciclo de potencia que nosotros teníamos? La caldera. ¿Cuál es la temperatura de una caldera? Más o menos la temperatura de llama que se genera en la combustión, que supongamos que sea 1200 grados. ¿Sí? Pero esa temperatura es en picos, ¿no? Entonces, pero digamos que la temperatura promedio en el interior de la caldera sea 1000 grados. ¿Sí? Ahora, eso sería 1000 grados Celsius. Las temperaturas aquí tienen que ir en Kelvin, obligatoriamente. ¿Sí? Estas temperaturas que están acá, obligatoriamente en Kelvin. ¿Vieron? En Kelvin
y en Kelvin. Si las colocamos en grados, ya. ¿Listo? Entonces vamos a decir que TH, si son 1000 grados Celsius, sería 1200, coloquemos 1250 Kelvin. ¿Listo? 1250 Kelvin acá sería la temperatura de la fuente. ¿Cuánto es la temperatura del sumidero? ¿A dónde era que le entregaba a uno el calor en el condensador? Cuando teníamos el ciclo de potencia, la energía la recibíamos de la caldera, pero ¿a dónde se desechaba la energía que no servía? No, en la turbina se genera el trabajo. ¿Sí? En la turbina no se transfiere calor. Digamos que había un condensador, ¿no? Y el condensador le desecha esa energía a una torre de enfriamiento, o a un río, o al mar. ¿Sí? ¿Y qué temperatura tiene eso? Pues va a ser la temperatura ambiente, ¿no? El río, el mar o el aire, y también hay la temperatura del aire, va a tener la temperatura ambiente. Entonces, la temperatura ambiente, que sería TL, temperatura en el sumidero, para el ciclo de potencia deberían ser aproximadamente 30 grados, o coloquemos que son 300 Kelvin. Coloquemos aquí 25. 27 grados para que queden 300 Kelvin. Según esos cálculos, ¿cuánto daría la eficiencia del ciclo ideal para la máquina que nosotros estudiamos en la clase pasada? Entonces, la eficiencia ideal de Carnot para un ciclo de potencia con estas características de temperatura en la caldera y la temperatura del sumidero, ¿cuánto sería? De los 70. Estamos bastante lejos, ¿no? O sea, con los datos que tomamos del ejercicio práctico, nos estamos dando cuenta que nos queda bastante para poder optimizar ese ciclo. ¿Sí? Y ese proceso de optimización es una cosa que uno va a ¿cómo se mejora la eficiencia de un ciclo de potencia? Teniendo en cuenta la eficiencia máxima que uno podría tener en un ciclo de calor. Entonces, en la próxima clase miramos el ciclo de refrigeración. Una cosa, los que no presentaron el quiz por algún motivo, que tengan una excusa médica y eso, mañana presentamos. ¿A qué hora? A las 10. Sí, 10 presencial. Yo tengo libre hasta el mediodía. ¿Cuál es el mediodía? Igual son 15 minutos. A las 9 puedo. Yo tengo un dato, pero hasta las 9 me gusta en el salón. Búsqueme en el salón. ¿Qué tienes que hacer a las 10? A 2. Hoy a las 10. Nos seguimos que el otro a las 10 pienso que salgo ahí. En la próxima clase, ahí tengo todo. Es que va a pasar el viernes les entrego las notas. Ya si los traje. No, no traje. ¿No me buenas notas? No, no traje. No los traje. Es que yo no miro nombres. Yo califico.
Y luego, y eso que aquí lo único que vamos sí, lo vale, que pago es la velocidad. Si en yo dije, no, la que hay, pues viene a tocar la polla pequeña, pero no limpiar como fueran así. La puedo levantar. Así bien. Nosotros hasta, o sea, yo ahora tengo y este, me lo ha dado 5, pero eso